Muy buenos días desde Melon Bytes. En el último vídeo, muy fugazmente os enseñé esta mochila de Nature Hike. Quería todavía hacer un par de rutas más para comentaros qué cosas me han gustado y qué cosas no me han gustado. Me gusta bastante, pero también os diré resumiendo que si hubieran cambiado unas cositas hubiera sido una mochila bastante buena por el precio. Vamos con los datos. Es una mochila de 30 litros más 5. ¿Esto qué significa? Que tiene el cuerpo, la bolsa interior de 30 litros y los bolsillos exteriores unos 5 litros. Y creo que sí, que los cumple de sobra. Como veis, tiene el mismo sistema al final que la Tutor. Como ya sabéis, en la Tutor al principio no me gustó. Luego le he ido encontrando sus ventajas. Comodísimo, que puedes acceder en un momento. Igualmente cerrarlo es realmente rápido, ¿no? Es una mochila pensada un poco, como comenté, incluso para el fast hiking, ya que prescinde de un cinturón en condiciones, ¿no? Para la cintura, con bolsillos laterales, todo eso prescinde de ello. Tiene un tamaño compacto, muy cómodo de llevar, que no te estorba. Sí lleva un pequeño cinturón para la cintura, simplemente para que no, si vas muy rápido, saltando, corriendo, que no se te mueva la mochila de un lado para otro. Las correas son bastante cómodas. Bueno, esta mochila la he probado ya pues unos 150 kilómetros y tengo más o menos una idea de lo que me gusta, de lo que no y cómo se siente. El otro día todavía hicimos una ruta en 21 o 22 kilómetros cerca de Rascafría. Incluso pude dejársela, intercambiamos mochilas, Carmen y yo. Digo, bueno, pues a ver cómo va con esto, ¿no? Y la verdad le gustó bastante, tanto de tamaño, que sienta bastante arriba en la espalda, no es una mochila que te cuelga en el culo. Como ya tenía una de las modificaciones hechas, le gustó bastante la sensación en la espalda, la comodidad en general. Esta mochila está hecha en tres materiales, no en dos. Tiene por un lado abajo X-Pack, y eso toda esta parte es de X-Pack, que es un material muy duro. Los cuadraditos que veis blancos y negros está hecho todo en Dyneema, es un material muy resistente y sin embargo en la parte de arriba, en esta negra que veis, se han decantado, tanto por ahorrar como por quitar algo de peso, le han metido un nylon un poco baratero. Dices, vamos a ver la durabilidad qué tal. En cuanto a pesos, la mochila como viene pesa unos 590 gramos y una de las primeras curiosidades es la parte de la espalda, ¿no? Como veis, tiene aquí donde el X-Pack tiene dos velcros, están preparados, según ponía el anuncio, para un cinturón con bolsillos laterales. No lo he visto a la venta todavía, pero como lleva estos velcros y esta que trae se puede quitar, pues probablemente se pueda añadir ese cinturón cuando salga. Por lo tanto, tenemos una mochila muy ligera, la cual se la puede dejar en modalidad minimalista, que sería incluso quitando esto, y quitando esto que tiene aquí, que es un material que ya trae también la 3F, son unas fibras blancas que lo que hacen es crear espacio y que el aire pueda moverse a través de ello. Pues para que la espalda nos sude un poco menos, transpire un poquito más. Pero esto lo podré contar cuando haga temperaturas más elevadas. De momento es una de las primeras modificaciones que he hecho. Hay 5 cosas que yo haría a esta mochila antes de salir a la naturaleza. Esta mochila, como ya os he enseñado, viene en este precio de 50 euros que os he comentado, viene con este pad o como le queráis llamar. Y entonces el total se viene a 590 gramos con las cintas pequeñas y este pad. Y yo con este pad tengo dos problemas. Uno, no me genera ninguna estructura en la mochila. Si llevo cosas dentro, sí me separa un poquito, pero ciertas cosas las puedo notar, si meto la cámara o lo que sea. Y 100 gramos en una mochila de 500, pues es un 20%, que os parecerá una broma, pero creo que es muchísimo. Esto sonará porque esto es parte de una colchoneta de estas pequeñas de Decathlon, de estas baratísimas, ya no me acuerdo si costaba esto 3 euros, bueno, os lo pongo en pantalla. Y es ligerísimo. Como he hecho, cortar del pad como 3 pliegues del mismo tamaño que esto,
y aún así pesa menos de la mitad que eso. Esto pesa 40 gramos. Con lo cual consigo más amortiguación en la espalda, consigo un poco de estructura, como veis me da forma y ya puedo cargar la mochila, pero gano con menos peso otro elemento, un seat pad muy grueso, o consigo uno mucho más amplio, e incluso me vale también para poner debajo de la colchoneta hinchable, pues en la parte del torso para mantener un poquito más de calor. Esto lo podré comprobar cuando haga más calor si realmente me merece la pena o no. Donde la calidad sí se han olvidado es en estos cordinos que vienen incluidos. Estos todavía aguantan, pero el de arriba, el que cierra la bolsa, dio un resultado fatal. Además es un sitio donde vas a estar cerrando y abriendo constantemente. Y el cordino que había era terrible, era primero la sensación de mala calidad, terrible, así que decidí cambiarlo por uno bueno que tenía por casa. Y qué diferencia. Tercer cambio que he realizado en la mochila. Estas de aquí, que están pensadas para llevar una pequeña colchoneta, ya os digo pequeña, no gran cosa, una pequeña tienda de campaña, pues son cosas que van colgando, que vas en el suelo, se engancha con las ramas y no pesa nada, pesan 5 gramos, no os penséis que... Pero yo las he quitado, las dejo en casa y si algún día planeo utilizarlas las pongo, pero cuanto menos trastos es más satisfactorio el uso de una mochila. La cuarta recomendación que os hago es una mochila que, como os he comentado, queda bastante alta en la espalda. A mí me gusta, esas mochilas que te cuelgan mucho y las llevas arrastrando en el culo, no es cómodo al andar porque se va moviendo, ¿no? Muchísimo. Pero tiene el inconveniente de que el acceder a los bolsillos es más complicado. Cuando estás alargando la mano te cuesta mucho llegar a estos bolsillos. Yo porque llevo aquí la cámara, ¿no? Pero mi recomendación, y de esta manera llevamos aquí en el frontal pues una botellita de agua que de las pequeñas cabe perfecto y es muy práctico porque no tienes que andar buscando la botella y la tienes a mano, y además el peso lo llevas un poquito mejor donde tú quieres. Mi quinto consejo para este tipo de mochilas es que tanto el rollo de las costuras que no están selladas, el nylon de arriba que no va a ser impermeable, para no sufrir con el agua, que llevéis una bolsa estanca de estas súper ligeras, ¿eh? Y todo lo que queréis que no se moje lo metéis aquí y es muchísimo más sencillo que andar con fundas que en este tipo de mochila no van a encajar jamás bien. No tiene, como veis, no tiene estructura, no va a enganchar bien. Por lo demás, resumiendo, creo que por el precio, si la encontráis como yo, que eran $60, 50 euros, creo que es una mochila más que adecuada. Creo que es una mochila flexible en el sentido de que podéis llevarla minimalista, desmontando estas correas, sin este pad. Es una mochila entonces que se os va a quedar 480 gramos o así, con una capacidad de 30 más 5, muy versátil, que podéis configurarla de varias maneras. Creo que no está mal. Que nos vemos en el próximo vídeo.